Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en esta reunión. Me sumo a Daniel con el saludo a mi colega Carlitos Cañola, que le mando un abrazo. Bueno, el tema de los programas de seguridad es un dolor de cabeza en general para casi todos los profesionales de higiene y seguridad, especialmente cuando son los primeros que tienen que hacer. Una vez que uno entra en la rueda de confeccionar programas de seguridad, ya se va adaptando a cuáles son los requisitos y qué es lo que deben contener, qué cosas hacer, qué cosas poner y qué no. Pero también hay algo que influye mucho, que es el criterio de las distintas ART. Con respecto a eso, mucho no podemos hablar. Lo que vamos a tratar de enfocarnos específicamente es en lo que marca la legislación, de manera de que nuestros programas de seguridad puedan ser procesados y aprobados por cumplir con los requisitos de la legislación. Vamos a ver si podemos compartir la presentación. ¿Se ve bien? Sí, Jorge, perfecto. Bueno, como ven en el título, la idea es cómo armar un programa de seguridad para la construcción y no morir en el intento. Esto surge de veces que se presenta un programa, es rechazado, las observaciones que hacen las ART a veces son claras, a veces no son claras, y hay que presentarlo de vuelta y vuelve a ser rechazado, y el cliente nos va mirando cada vez más torcido, tiene la gente parada que no puede entrar en la obra, y son todas consecuencias indeseables. Por eso vamos a tratar de enfocarnos en los aspectos principales que tiene que tener el programa para poder ser aprobado. Comenzamos con hacer un pantallazo legal para saber dónde estamos parados y para ver cuáles son los requisitos específicos que nos pide la legislación de construcción. Como todos saben, la Ley 19.587 está reglamentada con el decreto 351 y 1338 para las actividades generales, y específicamente para la construcción, en lugar de esos, está vigente el decreto 911 del año 96. Este vendría a ser algo así como un manual de prevención de riesgos por su contenido. Dentro de este marco están todas las medidas de prevención, los riesgos de la actividad y, bueno, como les dije, las medidas de prevención a aplicar. En el año 1996, el gobierno emite la resolución SRT 231. Es un reglamento de condiciones básicas de higiene y seguridad en el trabajo, referido dentro del marco del 911. Y establece condiciones básicas. Y en el artículo 3º incluye la existencia de la obligatoriedad de tener un legajo técnico en la obra, con un cierto contenido. Ese contenido lo puede ver en este detalle. Una memoria descriptiva de la obra. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre el tema de la memoria descriptiva de la obra. Un programa de prevención de accidentes y enfermedades de acuerdo a los riesgos que existen en la obra. Un programa de capacitación en prevención de riesgos, un registro de las evaluaciones ambientales que se van realizando, un organigrama del servicio de higiene y seguridad en el trabajo, y plano o esquema del obrador y servicios auxiliares en aquellos casos en que se justifique. Esto es, digamos, la base sobre la cual tenemos que trabajar. Se genera en esta reglamentación la existencia de un legajo técnico. Ahora, para darle un poco más de forma, luego la Superintendencia de Riesgo de Trabajo emite la resolución 51/97. Esta resolución establece, en primer lugar, que las empresas constructoras deben notificar en forma fehaciente a sus aseguradoras de riesgo de trabajo respecto de las obras que van a estar ejecutando.
y establece como método de notificación la presentación de un aviso de obra. Este aviso de obra debiera ser presentado a la RT con no menos de 5 días de anticipación al inicio de la obra. Todos sabemos que en la práctica esto a veces se cumple y la mayor parte de las veces no se cumple, por distintos motivos, siendo en general el más común que el profesional recibe el llamado de su cliente y dice: me salió una obra, tengo que entrar pasado mañana, haceme el programa de seguridad. Con lo cual ya el aviso de obra dentro de 5 días antes evidentemente no se puede presentar. Bueno, y acá viene el origen de todo. El artículo 2 nos pide que se confeccione un programa de seguridad que va a integrar el legajo técnico. Pero no en todos los casos, no en todas las obras. Y esto es a veces un error que muchos cometen y hay quienes no lo interpretan debidamente. Para que sea necesario, obligatorio, mejor dicho, presentar un programa de seguridad, la obra tiene que tener alguna de las siguientes características. Cuando se realiza cualquier tipo de excavación, independientemente del objetivo de la excavación, de la profundidad, tareas de demolición, también, acá no nos empecemos a confundir con demoliciones estructurales o no estructurales. Cualquier demolición requiere programa de seguridad. Cuando la construcción sea de más de 1000 metros cuadrados o cuando tenga más de 4 metros de altura. Hay algunos que interpretan más de 1000 metros y más de 4 metros. No, no, no. Cualquiera de las dos condiciones ya hace obligatorio tener que presentar un programa de seguridad. Cuando se vaya a trabajar en proximidad de líneas o equipos con media o alta tensión. O, y esto es algo muy poco común, pero que a veces sucede, cuando la ART lo estime pertinente. Hay veces que en función de algún siniestro, alguna denuncia o algún otro hecho, la ART puede hacer una inspección a una obra y, aunque no cumpla con ninguna de las condiciones precedentes, puede pedirle un programa de seguridad. Muy excepcionalmente ha ocurrido esto. Pero bueno, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Si ustedes van a hacer una obra que no lleva excavación, demolición, no es de más de 1000 metros, no se va a trabajar a más de 4 metros y no hay proximidad con líneas o equipos de media o alta tensión, no hay obligatoriedad de presentar programa de seguridad. Esto no quita que cuando una empresa es subcontratista, el contratista principal o el comitente se lo exijan igual. Evidentemente acá lo que tendremos que hacer es cumplir comercialmente con nuestro cliente y presentar el programa. No porque haya obligación, sino porque nos lo están requiriendo de esa manera. Bien, la resolución 51, en su artículo 3, nos incluye ya algo que hay que tener muy en cuenta siempre en todos los programas de seguridad que se vayan a confeccionar. Estas son las características fundamentales que hay que tener en cuenta, siempre en todos los programas. Por eso les pido, presten mucha atención a lo que vamos a hablar de aquí a unos minutos más. En primer lugar, se debe confeccionar un programa de seguridad por cada obra o emprendimiento. Esto significa por cada localización. No se puede hacer un programa de seguridad que abarque 2 o 3 sedes distintas. A veces una contratación, por ejemplo, del Estado, implica la construcción o reparación de 3 edificios. No corresponde presentar un único programa de seguridad para esos 3 edificios. Se debe presentar uno por cada obra independiente, ya sea que la empresa sea contratista principal o subcontratista. O sea, un programa por cada obra, por cada domicilio de obra. Segundo, el programa de seguridad debe contener la nómina del personal que se desempeñará en la obra. Esto a veces es muy difícil de conseguir porque una empresa te dice: hoy tengo 6 personas, pero no sé quiénes van a trabajar, todavía no lo decidí, bla.
lo que fuere. No importa, acompañen la nómina de personal que puedan tener disponible. Tal vez simplemente la que se puede bajar de la misma página de la ART contratada por el cliente. Tercero, identificación de la empresa, del establecimiento y de la ART. Más adelante vamos a ver un poco más en detalle de qué manera pedimos en general la identificación de la empresa, del establecimiento y de la ART. Esto cuando veamos ya la carátula del programa de seguridad lo vamos a profundizar. Un dato que, como se imaginarán, es absolutamente imprescindible para la prevención de riesgos. La fecha de confección del programa. ¿Qué importancia puede llegar a tener esto? Pero bueno, es un requisito que lo puso la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. O sea que no se olviden de ponerle en el programa fecha de confección, 17 de mayo del 23. En algunas ART pueden rechazarles el programa por este detalle insignificante. Bien, el siguiente punto que requiere la resolución 51 es la descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. Es muy, pero muy importante que cuando hacen la descripción de la obra sea algo completo y claro de interpretar. Piensen que el que lo va a leer tiene que poder ubicarse en la magnitud de la tarea que se va a llevar a cabo. Tiene que entender de qué se va a tratar la obra. A veces en la descripción de la obra nos ponen construcción de un edificio. ¿Qué nos dicen con eso? Construcción de un edificio. No sé. ¿Es un edificio de planta baja? ¿Es una torre de 40 pisos? Bueno, tiene que ser claro. Bien, el siguiente punto, F, enumeración de riesgos generales y específicos por etapa. ¿Qué significa esto? Que por un lado vamos a poner aquellos riesgos comunes a toda la obra. Y por otro lado, etapa por etapa, tenemos que poner cuáles son los riesgos específicos de la misma, y luego, concatenado con el punto G, para cada etapa de la obra, las medidas de seguridad a adoptar para los riesgos previstos. Y finalmente, el programa de seguridad será firmado por el empleador, el director de obra y el responsable de higiene y seguridad. Estos puntos no pueden faltar en un programa de seguridad, de ninguna manera. Si falta alguno, el programa no se puede aprobar. Bien. Acá tenemos un modelo de aviso de obra. Cada RT tiene más o menos con el mismo formato su modelo. Y está compuesto por varias partes que vamos a ir analizando. Luego vamos a pasar a analizar específicamente el programa de seguridad. Los avisos de obra, como les dije, son las notificaciones oficiales de la empresa a su RT de que va a realizar una determinada obra. Es un documento que debiera no ser alterado, porque es algo así como una especie de declaración jurada de la empresa a su ART. Veamos la primera parte. Denme un segundito que tengo que hacer una modificación en mi computadora. Ahí está. Bien, la primera parte es la parte de informativa general, en donde nos vamos a encontrar, en primer lugar, el tipo de aviso de obra, de qué se trata. Cuando es la primera vez que se va a presentar el aviso de obra, estará marcado el aviso de inicio, el primer casillerito. Más adelante, de acuerdo a las necesidades de la obra, si la obra se termina, por ejemplo, o es necesario suspenderla, se marcará el casillero de suspensión, y si una vez finalizado, o cuando está por finalizar el plazo de vigencia del aviso de obra, la obra no culminó, podemos utilizar el aviso de obra para hacer la extensión respectiva. Estos avisos de obra antes eran exclusivamente en papel, actualmente se hacen todos online en la página respectiva de cada RT. ¿Qué datos se van a volcar? Razón social, el número de contrato, domicilio, localidad, quit,
el correo electrónico. Es importante que nos pongan siempre algún correo electrónico para cualquier comunicación que necesitemos y un teléfono. En el segundo punto figura domicilio de la obra. Descripción detallada del tipo de obra. Aquí no es para hacer una memoria técnica de la obra, una memoria descriptiva, sino simplemente hay 2 renglones máximo para escribir algo que sea razonable y coherente para darnos una idea de qué tipo de obra se va a realizar. Si nos ponen construcción de edificio, no nos sirve. En cambio, si es construcción de un edificio consistente en un subsuelo, planta baja y 7 pisos, es otra cosa ya distinta para darnos la magnitud de la obra. Luego viene la ubicación geográfica, calle o ruta y número o kilómetro, la localidad y el código postal, si es que lo disponen, partido, departamento y provincia. Es muy conveniente para la comunicación entre la RT y la empresa que pongan el nombre de la persona a contactar en obra y del responsable de higiene y seguridad del trabajo con sus respectivos teléfonos. Bueno, la empresa que va a presentar un programa de seguridad lo puede hacer de acuerdo a distintas situaciones que tenga respecto de la obra. Como verán, en donde dice la empresa actuará en carácter de, tenemos 3 casilleros: comitente, contratista principal o subcontratista. Para evitar inconvenientes, vamos a aclarar qué es cada cosa. Comitente es aquella persona o empresa que encomienda la realización de la obra, o sea, el que contrata la obra, el dueño. Ese dueño va a contratar a alguien para que le haga una obra. Si es una obra grande, por ejemplo, volvemos al ejemplo del edificio de varios pisos, es probable que contrate a una empresa como contratista principal, que a su vez subcontratará a otras empresas. Este sería el segundo punto. El contratista principal es cuando es la empresa que es contratada para hacerse cargo de la obra, subcontratando a otras. Y el tercer casillero, el de subcontratista, sería para el caso de una empresa que es subcontratada por el contratista principal para realizar tareas en la obra. Bien. Luego viene el tipo de programa de seguridad. Sobre esto vamos a avanzar más adelante, resolución 51, 35 y 319. No los voy a complicar ahora con eso, lo vamos a ver más en detalle. Esta es la primera parte del encabezado del aviso de obra. En la segunda parte, la del medio, tenemos que definir el tipo de obra. Hay un montón de casilleritos. A veces nos encontramos 10 casilleritos de estos marcados y no es lo correcto. Es posible que haya algunas obras que puedan requerir más de uno, pero habitualmente es un único casillero. Si yo voy a hacer un edificio de pisos múltiples, como ustedes pueden ver en el punto 4.2, obras de arquitectura, el segundo casillero es edificio de pisos múltiples. Se marca eso y es suficiente. A veces nos marcan también excavaciones subterráneas porque se va a hacer un subsuelo, no corresponde que lo marquen acá. Instalaciones hidráulicas, sanitarias y gas, y nos marcan también y no corresponde. U otras cosas. Esos puntos de otras construcciones en excavaciones subterráneas es cuando la obra consiste en una excavación subterránea, no cuando se va a construir un edificio y para lo cual una partecita va a ser la excavación. O cuando se va a hacer un tendido por ejemplo, un tendido de gas, un gasoducto, ahí se marcan las instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas, y no corresponde cuando se van a hacer estas instalaciones dentro del edificio de pisos múltiples. No sé si quedó claro que con marcar uno solo de toda la familia de los 4.1 a 4.6 es suficiente. También es importante que marquen cuál es la superficie a construir
la cantidad de plantas que va a tener la edificación que se va a construir y una estimación de la cantidad de trabajadores que va a haber en obra, que son los datos del primer renglón de este sector. Bien, luego viene el tercer sector, que es tal vez el más importante de todos, y que es un detalle de las tareas que se van a llevar a cabo, de las actividades que se van a llevar a cabo en la obra. Y acá es muy importante que no omitan ninguna cosa, marcando todo lo que corresponde. Si son excavaciones y o submuraciones alcanzadas por la resolución 550, habrá que marcarlo y marcarle la fecha de inicio y finalización. Y lo mismo pasa para otras excavaciones mayores a 1,20 m, que pueden ser las alcanzadas por la resolución 503. Lo mismo pasa con las demoliciones, que afecten estructuras portantes, que tienen que tener fecha de inicio y finalización. Y luego en el resto se debe marcar todo aquello que corresponda a las actividades que efectivamente se van a realizar en la obra. Jorge, una consulta, perdón. Mencionaste recién los ítems de excavación y demolición. Sí. Por ahí, para los que recién comienzan en esto, siempre hay algunas dudas, ¿viste? El zanjeo es hasta 1,20 m, no lleva ni resolución 503 ni 550, pero los otros dos primeros renglones, por ejemplo, el de subsuelo y submuración mayor a 1,20 m, junto con demolición de edificio existente, eso es de acuerdo a resolución 550, y el programa de seguridad agrega en su contenido todo lo que pide la resolución 550. ¿Es así? No, señor. La resolución, la documentación que requiere la resolución 550 no es requerida por la resolución 5197. Por lo tanto, no integra el programa de seguridad. No debe ser presentada la RT y la RT nunca la va a aprobar. Esto no significa que no exista una serie de inspectores, digamos que inescrupulosos, que exigen que la documentación de la resolución 550 esté sellada por la RT, esté recibida por la RT. La RT lo único que va a hacer con eso es, para evitarle más problemas a la empresa constructora, se lo sellará y se lo devolverá. Pero directamente va al archivo sin ni siquiera mirarlo. ¿Por qué? Porque es documentación elaborada por otros profesionales con estudios técnicos, y el profesional del RT no puede avalar con su firma algo que hizo un tercero en cuya elaboración no participó. Por lo tanto, la documentación resolución 550 no integra el programa de seguridad. Cuando nosotros recibimos un programa de seguridad que tiene adentro del mismo toda la documentación del estudio de suelo, lo que fuera, de la resolución 550, si podemos lo separamos nosotros mismos, y si no lo devolvemos al presentante pidiéndole que lo presente por separado, para devolvérselo con un simple sello de recibido, y nada más. Clarísimo, gracias. ¿Quedó claro? Sí. Bueno. Sigamos adelante, entonces. Luego de la resolución 5197, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo comprendió que existían circunstancias especiales que había que tener en cuenta. Por ejemplo, como les dije antes, cuando hay una empresa contratada como contratista principal, es la responsable de la construcción total de la obra, que a su vez va a subcontratar a otras empresas que tienen sus especialidades. Por ejemplo, la empresa que va a hacer la albañilería, yeseros, electricistas, la gente que pone las instalaciones sanitarias, el que se ocupa de la construcción del ascensor, etc. Entonces se emitió la resolución 3598, que lo que establece fundamentalmente es que el contratista principal o el comitente
coordinará un programa de seguridad único con todas las tareas de la obra. A mi criterio está mal puesto el nombre de programa de seguridad único, porque no va a ser el único programa que va a haber en la obra. Debería ser un programa de seguridad principal. Pero bueno, lo llaman así. Y que tiene que contener todas las tareas, no importa quién las haga. No importa qué subcontratista vaya a hacer qué cosa. O sea, ese programa de seguridad tiene que contener el 100% de las actividades que se van a realizar en la obra. La resolución pide que el comitente sea quien confecciona el programa o que acuerde con el contratista principal, que es lo que habitualmente sucede, para que éste sea el que confecciona el programa de seguridad único. Bien, hecho esto, les digo, en el artículo 2 se establece que cada subcontratista, al decir que debe cumplir con la resolución 5197, quiere decir que cada uno tiene que presentarle a su RT su aviso de obra y su propio programa de seguridad, que a diferencia del anterior va a tener única y exclusivamente las tareas específicas que va a realizar esa empresa en la obra. Ejemplo, les dije, el señor Juan Pérez resulta que tiene un terreno y quiere construir un edificio grande. Contrata a la empresa constructora Sociedad Anónima para hacer la obra. Esa empresa constructora Sociedad Anónima sería el contratista principal. Esa empresa es la que tiene que preparar el programa de seguridad único con todas las actividades de la obra. Esta empresa constructora Sociedad Anónima va a subcontratar a la empresa Excavadores Sociedad Anónima para hacer la excavación previa. Bueno, esa empresa excavadora va a ser un subcontratista, uno de los tantos que va a haber en la obra. Ellos tienen que hacerle el aviso de obra a su RT y presentarle su propio programa de seguridad, exclusivamente con las tareas de excavación. Bien, en el artículo 3 es un poco reafirmar las exigencias de la resolución 5197, que acuérdense, volviendo para atrás, que eran estos H puntos. ¿Ok? Bien. Esto es lo que les acabo de comentar. El programa de seguridad confeccionado por el comitente o contratista principal tiene que tener todas las tareas independientemente de quién las realice. Y el del subcontratista, solo las que realiza ese subcontratista. Tema firmas. Uy, este es uno de los grandes dolores de cabeza para todo el mundo. Todos los programas de seguridad tienen que llevar la firma del empleador. La firma del empleador siempre, no se olviden nunca, tiene que estar aclarada. Los programas de resolución 3598 tienen que llevar la firma del director de obra que contrata el comitente o contratista principal o único de la obra. Acá está escrito contratista único. ¿Qué significa esto, contratista único? No está en la legislación esta figura, pero yo se las explico igual. Yo quiero pintar mi casa. Mi casa tiene 2 plantas. Entonces va a haber trabajo a más de 4 metros de altura en la pintura. Y contrato a una empresa de pintura. Los contrato y le digo, ustedes van a ser contratista único en la obra. Por favor, hagan el programa de seguridad correspondiente. ¿Qué programa de seguridad le corresponde confeccionar? Un 35/98. ¿Por qué? Porque va a tener todas las actividades de la obra. Muchas veces se presentan 51/97, pero el 51/97 nos indicaría que se está tratando de un subcontratista. Por eso, cuando sea un contratista único, la recomendación es presenten un programa 3598. Bien, ahora, volvemos al caso del edificio de varios pisos.
se contrató a la empresa constructora Sociedad Anónima, va a haber un director de obra que es el señor José González. El ingeniero, arquitecto, lo que fuere. Él es el que debe firmar el programa de seguridad de esta empresa. Ahora, cuando estamos tratando de una subcontratista, el que tiene que firmar como director de obra no puede ser otra persona, porque en la obra hay un único director de obra, que es el del contratista principal. Por lo tanto, es él quien tiene que firmar todos los programas de las subcontratistas bajo resolución 5197. Esto es muy importante y a veces se van a encontrar con que el director de obra no quiere firmarlo, la empresa le dice, no, fírmenlo ustedes. Bueno, les advierto, por un lado, que no es lo correcto, y si tiene una inspección de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, les van a dar por inválido el programa de seguridad. Tiene que firmarlo el director de obra del contratista principal. Si es uno único, obviamente, por eso les conviene tenerlo ya como 3598. Y finalmente, tiene que llevar la firma del responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Bien. Continuamos. Jorge, una pregunta de Michelle que dice, ¿qué pasa si no hay director de obra? Y yo quiero agregar, ¿hay algún requerimiento del director de obra en cuanto a matriculación y demás? O sea, ¿puede firmar cualquiera como director de obra o no? Y bueno, sumado a la pregunta de Michelle que dice, ¿qué pasa si dicen, como siempre nos dicen, no hay director de obra? Bien, lo vamos a ver en esta siguiente diapositiva. Bueno, la firma, volviendo a las firmas, deben firmar todos, o sea, las 3 personas que van a firmar en todas las hojas del programa. Nosotros les pedimos que por favor las numeren las hojas del programa. Es muy fácil insertar la numeración, y a los que leen los programas los ayuda mucho poder identificar en qué páginas están parados. Incluso hay sistemas de las ART que requieren ingresar en qué página están las medidas de prevención de cada cosa. Por eso les pedimos por favor que las numeren. Todas las firmas deben estar aclaradas debidamente. Nombre, apellido, fíjense que ahí abajo hay un cuadrito, que es el cuadrito modelo que nosotros pedimos siempre que presenten, que pongan en la parte de abajo de todas las hojas del programa de seguridad, donde está el nombre y apellido del empleador, los datos del director de obra, el título, nombre y apellido, matrícula y consejo profesional, y lo mismo para higiene y seguridad en el trabajo. El programa de seguridad tiene que incluir la información de la matrícula profesional del director de obra y del responsable de higiene y seguridad. Ahora bien, ¿por qué tiene que tener la matrícula? Porque existe legislación, no la tengo vigente, a mano en este momento, existe legislación vigente que establece cuáles son las incumbencias de un director de obra, por lo cual tiene que estar matriculado en su respectivo consejo profesional para actuar como director de obra. Un edificio de 14 pisos no puede actuar como director de obra una persona que no tenga las incumbencias profesionales correspondientes y no esté matriculado en un consejo profesional. Ahora, existen diversas obras para las cuales no se requiere un profesional matriculado. Volviendo al caso de que yo quiera pintar mi casa, solo necesito un profesional matriculado que esté a cargo de la dirección de la obra de la pintura de una casa de planta baja y primer piso. En esos casos, claramente dentro del programa, se debe aclarar con un texto que perfectamente podría ser el siguiente. Debido a la naturaleza de las tareas a realizar, no se requiere la figura de un director de obra matriculado. Punto. Con eso, ¿qué podemos salvar? La necesidad de aclarar título y matrícula profesional del director de obra.
como es un requisito que pone específicamente la resolución 51, inexorablemente tiene que haber firma de director de obra. Pero con ese texto ya puede firmar cualquier persona que no esté matriculada. Con lo cual salvamos ese cuadrito, el cuadrito de director de obra. ¿Quedó claro? ¿Se respondió la consulta, Daniel? En un principio sí. Tenemos otra preguntita Sí. que tiene que ver con algo que mencionaste algo, te lo comento ya que estamos, que pregunta Ángel si en un programa 35 hay que firmar los planos. En realidad el 35 no lleva planos, digamos, se pide, bueno, es lo que explicaba respecto de excavación y demolición, Jorge, no sé si le querés ampliar la respuesta. No, claro, la resolución 51 no requiere presentación de ningún tipo de planos en el programa de seguridad. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el director de obra que firmó los planos debiera ser el mismo director de obra que firma el programa de seguridad. Porque si no van a tener también problemas ante una inspección de la autoridad. Pero el programa de seguridad no se debe incluir no hace falta incluir ningún tipo de plano. Hay algunas RT que sí les piden incluir dentro del programa de seguridad la carátula de los planos, solo la carátula. Y esto es a los efectos de verificar que el director de obra que firma es el mismo que firmó los planos, justamente. Bien. ¿Algo más? No, con eso estamos. Perfecto. Bien. Nosotros les pedimos siempre que cuando preparan el programa de seguridad, ya lo vamos a ver luego cuando veamos un modelo de programa, que le incrusten este cuadrito, en donde pueda firmar el empleador, donde pueda firmar el director de obra, el responsable de higiene y seguridad, y donde pueda firmar también el profesional de la ART. A veces nos mandan los programas que abajo tienen solo los 3 primeros espacios y no sabemos dónde firmarlos, los que trabajamos para ARTs. Bien. Hacemos un raconto rápido. Tenemos un comitente, que es la persona que tiene la intención y va a financiar, va a pagar la construcción del edificio. Y que va a contratar a un contratista principal o único. Entre ellos tienen que acordar quién va a confeccionar el programa único de seguridad para toda la obra. El contratista principal, a su vez, va a subcontratar a otras empresas. Cada una de las empresas subcontratadas que tenga ART le tiene que presentar a las mismas su programa de seguridad, su aviso de obra y su programa de seguridad. Luego vamos a ver las resoluciones. Ahora, también se puede contratar a algún monotributista. Esto es algo que lamentablemente está bastante de moda. Se contratan a personas con el objetivo teórico de evitar distintos tipos de responsabilidades. El monotributista no tiene RT. Va a presentar su monotributo y le vamos a exigir una póliza de seguro de accidentes personales con cifras lo suficientemente elevadas para garantizar la tranquilidad del contratante desde el punto de vista económico. Pero le debemos requerir también que tenga capacitación suficiente en prevención de riesgos y que cuente con los elementos de protección personal correspondientes. Y esto se lo vamos a pedir por escrito. No lo tiene que presentar en ningún lado, no tiene RT, pero nos lo va a presentar a nosotros si somos los que estamos, por ejemplo, trabajando para el contratista principal. Bien. Acá tenemos un modelo de carátula del programa de seguridad. La idea es que en la primera hoja, en el frente del programa, en la carátula propiamente dicho, esté toda la información suficiente para identificar a la empresa, a la RT y a la obra, y al responsable de higiene y seguridad. Por eso es que le hicimos con este formato. Vamos a ir parte por parte. Vamos a empezar con la parte de arriba.
Identificar el nombre de la empresa. En este caso le pusimos Constructora SRL con un domicilio, con el domicilio de la empresa, simplemente como para identificarlo más globalmente, más rápidamente, porque luego lo vamos a volver a poner. Programa de seguridad, y le vamos a aclarar a qué resolución corresponde. ¿A qué resolución corresponde? En este caso es un 51. ¿Y dónde vamos a llevar a cabo la obra? Vivienda unifamiliar, Calderón de la Barca, Capital. Luego viene datos de la empresa. ¿Se acuerdan que la resolución 51 nos pedía datos de la empresa, datos del RT y datos del establecimiento? Bueno, acá tenemos razón social, quit, domicilio, teléfono y mail. Datos de la aseguradora, el nombre del RT, el número de contrato y eventualmente el domicilio de la ART. Y datos de la obra, la ubicación exacta, Calderón de la Barca 507, Capital, en este caso, que esta es la dirección de mi estudio. Tipo de obra, construcción de vivienda unifamiliar. Acá sencillamente estamos poniendo algo genérico. Se va a construir una casa. Tareas a realizar. ¿Qué es lo que va a hacer el contratista Constructora SRL? Ejecución de hormigón armado y albañilería en general. Por poner un ejemplo de algo. Contratista principal, no se olviden que habíamos marcado que esta era resolución 51, Constructora Mayor Sociedad Anónima, fecha de inicio de la obra y fecha de finalización de la obra. En la segunda parte vamos a poner los datos del responsable de higiene y seguridad. Profesional, título, matrícula con su respectivo consejo, teléfono, correo electrónico, fecha de confección del programa. Y dejemos un espacio en la misma carátula para que la ART pueda ponerle el sello de aprobación. Y luego vendrá el cuadrito que les habíamos sugerido. Empleador, director de obra, higiene y seguridad, ART. Esta sería la carátula del programa. Volvemos atrás para que cuando se vea el programa, está ahí mismo a la vista todos los datos necesarios. Empresa, aseguradora, obra, profesional de higiene y seguridad y el sello de aprobación de la RT. Todo junto en una sola hojita. Nada de ponerle una carátula que diga programa de seguridad en la construcción. Segunda hoja, resolución 5197, empresa tal y tal. Tercera hoja, cualquier otra cosa. Eso lo único que hace es complicar, rellenar, generar hojas inútiles cuando lo que necesitamos hacer es un programa lo más compacto y concreto posible. Esto va a ir a la obra y no se olviden nunca que el programa de seguridad es un documento de consulta permanente de los trabajadores que se desempeñan en la obra. Para ellos es el programa. Está lamentablemente muy desvirtuado esto, porque pregúntenle a cualquier trabajador que se desempeñe en una obra si conoce el contenido del programa de seguridad y se van a dar cuenta que no lo conoce. Lamentablemente se ha convertido más que nada en un requisito formal, pero el objetivo que tenía originalmente era hacer un documento de consulta para los trabajadores. Yo les recomiendo a todos que hagan capacitaciones en las obras sobre el contenido del programa de seguridad. Bien. Estamos con la carátula de este programa en resolución 5197, y que ese sería equivalente a un programa 35, llevaría el mismo tipo de carátula, solo que en lugar de decir resolución 51 dirá resolución 35. Bien. El artículo 3º de la resolución 51 nos hablaba de la enumeración de riesgos generales y específicos por etapa. Y una cosa que vemos muy frecuentemente con mucha confusión es a qué se llama etapa de obra. Las etapas de obra son etapas desde el punto de vista constructivo. Nos las tiene que pasar el director de obra o el comitente. Y fíjense, las que están a la izquierda, que son efectivamente ejemplos de etapa, en el cuadro verde, demolición, la infraestructura de obra, que puede ser la construcción del obrador, por ejemplo, excavación,
movimiento de suelos, hormigón armado, albañilería, yesería, instalaciones, instalación de ascensores y montacarga, carpintería de obra, pintura, limpieza de obra, etc. Estos son etapas. Muchas veces nos encontramos programas que nos vienen con los riesgos y medidas de prevención como están en el cuadro rojo, por tareas. ¿Qué son las tareas? Por ahí te ponen armado de andamio. Armado de andamio, ¿es una etapa en la obra? No, sería una etapa únicamente para una empresa que se dedique a armar andamios, cuyas etapas van a ser trasladar los materiales, armar el andamio, y luego cuando se terminó, desarmar el andamio y volver a trasladar los materiales. Para eso sí podría ser, pero si no, forma parte de una cosa general de la obra, porque los andamios se pueden utilizar en distintas etapas. Entonces no se tiene que hacer el reconocimiento de riesgo por tareas, por actividades o por aspectos. Muchas veces nos ponen aspectos de la obra y ahí nos ponen riesgos y medidas de control. No existe eso. Los riesgos y medidas de control tienen que ser por etapas, y las etapas son las etapas constructivas. Entonces, cuando van a hacer el cuadro de riesgos y medidas de control, háganlo por etapas, no usen ningún otro término. Bien, también la resolución 51 nos pide la elaboración de un cronograma que ya sabemos todos que es tentativo de ejecución de esas etapas en la obra. Por lo tanto, una vez que enumeramos las etapas, les ponemos fechas de inicio y finalización estimadas. Todo el mundo sabe que esas fechas son estimativas, que dependen de un montón de factores. Algunos factores, el más común es el climático, a veces son problemas de ayuda de gremio, a veces son problemas económicos que van a alterar, o falta de materiales, que es otro de los problemitas que estamos sintiendo en este momento en algunos casos, y esos plazos pueden variar, los plazos que uno declara. Y lo que pedimos siempre es que sean con fecha concreta de inicio y de finalización. No poner plazos, como dice en rojo, 3 meses, 120 días. No, porque cuando se pone 3 meses, 2 meses, 1 mes, nunca se sabe si hay superposición o no en esos periodos temporales que están poniendo. Bien, vamos a la siguiente. Algo que es aceptable, que no es lo ideal, que en general los que revisamos programas de seguridad mucho no nos convence, pero en las obras en muchas oportunidades se cuenta con este tipo de diagramas, de cronogramas de ejecución de la obra, se puede agregar el cronograma. Lo importante es que sea bien legible, porque muchas veces en obras tienen este tipo de diagramas de ejecución de la obra grandes, y lo copian y lo reducen a una hoja 4 y lo meten en el programa y nadie lee nada de eso. Así que ténganlo en cuenta. Lo ideal es un diagrama del tipo de este que se está viendo en pantalla ahora. Bien, la resolución 51 decía que se tienen que hacer un reconocimiento de riesgos generales de la obra y de riesgos específicos. Los riesgos generales son los que están presentes en toda la obra. Por ejemplo, la caída de personas. La caída de personas a nivel se puede producir en cualquier etapa de la obra, independientemente de lo que se esté haciendo, porque es propia de la circulación en la obra. Entonces, es un riesgo general. Una vez que lo identificamos como riesgo general y ponemos la medida de prevención, no es necesario volver a ponerlos en cada etapa. Ahora, por ejemplo, si en la etapa de armado de estructuras para hormigón armado se utilizan equipos de soldadura eléctrica, no irían en riesgos generales, porque se van a usar únicamente en la etapa de hormigón armado. Entonces sería un riesgo específico de la etapa, el segundo de los grupos. Son aquellos riesgos que se presentan en determinadas etapas de la obra asociadas con las tareas a desarrollar en esa etapa.
Entonces, los que están para toda la obra son riesgos generales. Los ponemos en un cuadro aparte. Riesgos generales los enumeramos y les ponemos las medidas de prevención. Y los riesgos específicos los haremos desarrollándolo etapa por etapa. Y esas etapas que vamos a poner tienen que ser plenamente coincidentes con las etapas, acá dice tareas, pues está mal, volvamos acá, con las etapas que hemos declarado en el cronograma de ejecución de la obra. Bien, no hay que enumerar como etapas actividades que no son etapas de obra, como armado de andamios, entrega de elementos de protección personal, uso de herramientas, soldadura, ya que los riesgos asociados son riesgos generales de la obra, pero tampoco tenemos que ponerlo así como está acá, tenemos que poner riesgo de exposición a radiación ultravioleta para soldadura y de humos de soldadura, o riesgo de cortes y golpes por uso de herramientas. Aparte, porque no tiene nada que ver con riesgos, esto es un detalle de los elementos de protección personal, a menos que lo queramos poner junto con el riesgo general o con cada riesgo específico. Bien. Acá tenemos los títulos bajo los cuales debemos clasificar a los riesgos propios de cada etapa. Incendio, riesgo de incendio, riesgo de exposición a ruido, cortes o atrapamiento por empleo de máquinas, caída de personas a nivel o de alturas, caída de objetos, derrumbes, riesgo ergonómico por manipuleo y almacenaje de materiales, contacto con energía eléctrica, etcétera, etcétera. Esta es la forma correcta de identificar los riesgos. Y la idea de identificar los riesgos específicos por cada etapa y las medidas de control es muy cómodo y muy práctico expresarlo de este modo, como lo ven en este cuadro, en donde tenemos a la izquierda etapa de la obra, por ejemplo, hormigón. No presten atención al contenido porque esto está puesto a modo de ejemplo con medidas elementales, no son ejemplos de medidas reales de prevención, sino solamente para que vean la estructura. En la etapa de hormigón se reconocen riesgos, por ejemplo, de desmoronamiento o atrapamiento, o de caída de altura. Son dos riesgos distintos que se han... Y cada uno lleva sus respectivas medidas de prevención en la tercera columna. Para instalaciones, por ejemplo, incendio y explosión por empleo de tubos de gases comprimidos para termofusión. Y bueno, las medidas de prevención se ponen en el casillero siguiente. O sea, la estructura es etapa de obra, riesgos, medida de prevención. Les vuelvo a recordar que tienen que ser plenamente coincidentes con las etapas de obra detalladas en el cronograma de ejecución incluido en el programa, y tienen que ser congruentes con la obra que se va a realizar, porque eso nos dicen que se va a hacer una obra y adentro del programa, un tipo de obra, y adentro del programa hay cosas que no tienen nada que ver con la obra que se va a hacer. Hoy, por ejemplo, estuve viendo un programa que era para hacer una carpeta de hormigón en una estación de servicio. Y dentro de la medida de prevención, sueltas por ahí, me aparece uso de arneses de seguridad, andamios. ¿Qué tiene que ver con construir una simple carpeta? Nada. Bueno, Daniel, ¿está por ahí? Sí, sí. Necesito hacer una breve pausa. Enseguida estoy de regreso. Vale, perfecto. Un momentito. Está bueno. Bien, chicos, de los que hasta que vuelva Jorge, ¿alguno tenía alguna consulta que quiera comentar ahora así en forma hablada mientras lo esperamos a Jorge? Hay algo que quiero agregar, digamos, de mi experiencia propia de hacer programas de seguridad. Las ART controlan el detalle de las tareas, ¿sí? Unen 3 puntos del programa de seguridad a ver si coinciden. Esto ténganlo en cuenta. Las partes que la ART une, o por lo menos la gente que revisa los programas, como la consultora de Jorge, que une a ver si coincide son, vieron que al principio se habló de una memoria técnica de la obra.
ahí en esa memoria técnica hay un listado de tareas, ¿sí? En esa memoria técnica se describe brevemente la obra y después hay un detalle de las tareas que se realizan. Bueno, la RT compara ese listado de tareas de la memoria técnica con los cuadros de riesgo, o sea, cada tarea que ponemos en la memoria técnica tiene que tener después un lugar en el cuadro de riesgo. Ejemplo, si ponemos albañilería, pintura, electricidad, en los riesgos tiene que haber un cuadro que diga albañilería, la primera columna, la segunda, la descripción de los riesgos, y la tercera columna, las medidas preventivas. Otro cuadro tiene que decir pintura y otro electricidad. Y el último de todos, ¿sí? En el cronograma de obras deben estar esos 3 ítems. No sé si se comprendió, y ahora le devuelvo la palabra a Jorge. Sí, aquí estoy de vuelta. La memoria, gracias Jorge, la memoria técnica de la obra debe, digamos, las tareas que se detallan en la memoria técnica deben coincidir con los cuadros de riesgos, medidas preventivas, y debe coincidir con el cronograma de obra, ¿sí? Por ejemplo, si yo menciono pintura al principio, no puedo no hablar de los riesgos de la pintura, y tampoco puedo omitir la tarea pintura en el cronograma. Bien, dicho esto, perdón, metí unos bocaditos para darte un tiempo. Jorge, es todo tuyo la presentación. Bueno, les pido disculpas a todos, pero bueno, estuve con un problemita de salud que me obliga a tomar muchísimo líquido todo el tiempo, y eso me requiere hacer algunas pausas de vez en cuando. Continuamos entonces. Como les dije, si tienen las normas generales de seguridad por un lado, no hace falta que las vuelvan a poner en distintas etapas. Y no pongan normas de seguridad de cosas que no van a tener nada que ver con la obra, porque pueden ser motivo de rechazo del programa. Ajustense a lo que realmente va a existir en la obra. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Luego de estar un poquito en funcionamiento durante un año todo este sistema, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo se dio cuenta de que hay veces que hay empresas que hacen trabajos muy cortitos, que duran pocos días, y los hacen muchas veces, una tras de otra, en distintos lugares. Entonces, es todo un engorro la presentación de aviso de obra y programa de seguridad para cada una de esas obras. Por lo tanto, emitió la resolución 319/99, que entre otras cosas, establece que en las obras con distintos subcontratistas, el comitente o contratista principal debe llevar a cabo la coordinación de higiene y seguridad. Esto es muy importante. Significa que el comitente o el contratista principal no solamente tienen que coordinar sus propias actividades, sino las de todos los profesionales de higiene y seguridad que se desempeñen en la obra, y tiene que llevar un control de la documentación, del cumplimiento de las horas del 1338, etc. Perdón, de la resolución que establece la cantidad de horas profesionales. Establece un listado de acciones primarias relacionadas con esta coordinación, exceptúa al comitente de realizar la coordinación cuando se designe en forma expresa al contratista principal, ratifica las responsabilidades que están en el artículo 4 del decreto 911/96, y en el artículo 5, lo que específicamente nos interesa para esta charla, que define lo que se llama obra repetitiva de corta duración. Es la obra que realiza un empleador siguiendo, y esto préstenle mucha atención, siguiendo siempre el mismo procedimiento de trabajo, y cuyo tiempo de ejecución no excede los 7 días corridos. Siempre el mismo procedimiento de trabajo. Esto durante muchos años se ha venido malinterpretando, y algunas ART actualmente han dejado de malinterpretarlo y están empezando a proceder como corresponde en cuanto a las tareas que se incluyen en estos programas. Un programa de obra repetitiva de corta duración tiene que tener una actividad concreta y específica,
y no pueden ser un montón de actividades. Hay empresas que se ocupan de hacer mantenimiento dentro de una planta industrial que presentan un programa Resolución 319 para obras repetitivas de corta duración. Y en el programa ponen que van a hacer reparaciones de mampostería, cambios de instalaciones sanitarias, tareas de hormigonado de pisos, tareas de instalación de cañerías, instalación de máquinas, y un montón de cosas que no siempre se va a ir a la obra a hacer exactamente lo mismo. Una vez se va a ir a hacer una cosa, otra vez se va a hacer otra, otro día se va a ir a hacer otra. Entonces no entrarían dentro de este carácter de obra repetitiva de corta duración, porque no siguen siempre el mismo procedimiento de trabajo. Hay procedimientos de trabajo variados según la necesidad. Ojo con esto. La ART para la que estamos trabajando, hasta hace unos meses atrás, yo diría poco menos de un año, aceptaba programas de seguridad que contenían algo así como multitareas. Pero desde algunos inconvenientes suscitados por sumarios de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, todas las ART responden instantáneamente a los sumarios de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, nos bajaron la línea que los programas de seguridad de este tipo tienen que ser monotarea. Siempre se hace exactamente lo mismo. Bien. Y otra cosa muy importante, el tiempo de ejecución nunca debe exceder los 7 días corridos. O sea, cuando dice corridos, se incluyen los fines de semana dentro de los 7 días, aunque no se vaya a trabajar. Hay empresas que presentan un aviso de obra que dice, bueno, vamos a trabajar del 2 al 9 de mayo. Y después presentan otro programa de seguridad del 10 al 17, o al 16. Es incorrecto. Ya automáticamente están declarando que tienen una obra de más de una semana de duración. Y no estaría contemplado dentro de lo que es un 319 y están en infracción. La RT no le va a decir nada probablemente, pero ante una eventualidad, una inspección o algún inconveniente con la Superintendencia de Trabajo, de Riesgo de Trabajo, no le van a dar por válido la aplicación de un programa de resolución 319. Bien, sigamos adelante. Esta resolución, entonces, define los requisitos que tiene que tener un programa resolución 319. Aquí, en este momento, nos olvidamos de los requisitos que tenía la resolución 51. Estos son otros requisitos. Algunos van a ser los mismos, pero son otros. Primero, identificar el programa de seguridad como obra repetitiva de corta duración. Le tienen que poner eso en la carátula. Programa de seguridad para obras repetitivas de corta duración. Identificación de la empresa, descripción de las tareas que se van a realizar, descripción de los procedimientos de trabajo a emplear, los riesgos potenciales con sus respectivas medidas de prevención, la organización de la seguridad, cursos, recomendaciones, entrega de PP, etc. Ubicación del taller y o depósito, desde donde va a salir el personal a realizar las tareas, donde se guardan los materiales, etc. El procedimiento administrativo de asignación de tareas a los distintos trabajadores o cuadrillas de trabajo. Esto es algo muy sencillo y que generalmente produce una confusión tremenda. Una de las formas más fáciles de completar esto es poner: todo el personal se reúne a la mañana en el taller de la empresa, donde el dueño verbalmente les dice qué es lo que tienen que hacer y dónde, y de allí parten con los respectivos materiales. Ese es el procedimiento administrativo por el cual el empleador le asignó las tareas al personal. Otro podría ser, por ejemplo, la empresa le emite una orden de trabajo al capataz de cuadrilla, quien a su vez se comunica con los integrantes de su cuadrilla y les indica el lugar de trabajo y las tareas a realizar.
Esos son procedimientos administrativos. Vamos a las firmas. Acá tenemos un cambio importante para tener siempre en cuenta en los programas de seguridad. Si bien las firmas siguen siendo 3, en este caso se reemplaza al director de obra, porque estas obras cortas y repetitivas no llevan director de obra con los requisitos matriculares, sino que debe firmar un responsable técnico en su lugar. Tiene que decir exactamente esa palabra, responsable técnico. No puede decir responsable técnico, el representante técnico, jefe técnico, ni ninguna otra cosa por el estilo. Tiene que decir responsable técnico. El responsable de higiene y seguridad y el empleador. Y se tiene que establecer una forma efectiva y clara de comunicación con el responsable de higiene y seguridad, con el empleador, para que la RT pueda comunicarse y obtener información respecto de cada una de las obras que se estén ejecutando. Acá están las 3 firmas, como les dije. Firma del empleador, siempre, en cualquier tipo de programa que sea, siempre va a requerirse la firma del empleador. En el programa 319, firma del responsable técnico y no del director de obra, y la firma del responsable de higiene y seguridad. Como siempre, deben firmar todos en todas las hojas del programa de seguridad. Nuevamente pedimos que sean numeradas. Las firmas deben estar aclaradas debidamente. Y en el programa de seguridad se debe incluir la matrícula del profesional de higiene y seguridad, con su título habilitante, número de matrícula y consejo profesional. La recomendación es el cuadrito, que es el mismo que habíamos visto para los otros programas de 51 y 35, pero en este caso, en vez de director de obra, dirá responsable técnico. Es el único cambio en el cuadrito. Ahora vamos a ver un modelo de programa de seguridad para obras repetitivas de corta duración. Esta es una carátula en donde siempre pedimos poner la mayor cantidad de datos posibles vinculados con la exigencia de la resolución 319 para que se puedan ver rápidamente de un pantallazo. Vamos a la primera parte. Lo que vemos ahí donde está la flecha es la identificación clara, obra repetitiva de corta duración. Ese es el primer punto que nos pedían, ¿se acuerdan? Bueno, le vamos a aclarar en la misma carátula de qué se va a tratar la tarea. Por ejemplo, instalación, montaje y aislación de cañerías. Esta es una empresa, por ejemplo, que trabaja con equipo de aire acondicionado y que va a hacer toda la instalación de las cañerías que tienen que llevar su propia aislación. Es una monotarea, aunque ahí dice instalación, montaje y aislación, todo forma parte de lo mismo. Es todo lo necesario para hacer siempre la misma tarea. Datos de la empresa, como siempre, datos de la aseguradora, la fecha de confección del programa de seguridad. No se olviden de ponerla porque a pesar de que es un dato irrelevante totalmente, lo pide la resolución 319. Descripción de la tarea. Acá el que lo va a leer el programa tiene que darse cuenta qué es lo que van a hacer. Se efectuará la instalación, montaje y aislación de cañería de aire acondicionado en distintos establecimientos. Procedimiento de trabajo es explicar cómo se va a hacer esa instalación, montaje y aislación. Los tramos de cañería serán soldados, se aislarán las cañerías con cierto material, se pegará el material con un cemento. Es el procedimiento de trabajo. Luego, en la segunda parte, viene nómina de personal. Nunca se olviden de poner la nómina de personal en cada uno de los programas de seguridad, porque sin nómina de personal, sea 51, 35, 319, el programa va a ser rechazado. Entonces, la nómina de personal la pueden insertar dentro del programa. Aquí, por ejemplo, donde está, en lugar de donde dice se adjunta nómina como anexo de este programa, pueden poner directamente el nombre y CUIL de cada uno de los trabajadores. Luego, dirección de talleres fijos, es uno de los requisitos de la 319. Recuerden que hay que ponerlo. Domicilio y localidad. Si la empresa no tuviera ningún tipo de taller o depósito,
se tiene que aclarar en este lugar, en donde dice dirección de talleres fijos, 2 puntos, le ponen: la empresa no cuenta con talleres fijos o depósitos. Y con eso salvan la situación. Bueno, procedimiento administrativo para asignación de tareas. Esto es lo que estuvimos explicando antes, y acá en este ejemplo le pusimos: de acuerdo a las necesidades del servicio, el titular asigna tareas al comienzo de cada jornada o cuando se requiera la realización de las mismas, en forma verbal y directa en la sede de la empresa donde concurre el personal. Listo. Con eso está explicado el procedimiento. Y luego viene un acápite, un título que invita a la composición. Tema: organización de la prevención. Y acá usarán su imaginación para explicar cómo funciona el servicio de higiene y seguridad, cómo implementa las medidas de prevención, cuál es el plan de capacitación que tiene implementado, quiénes son los auxiliares de servicio si los hubiera, bla, bla, bla. Todo lo que puedan agregar en este punto respecto a la organización del departamento o del área de higiene y seguridad en el trabajo. Bien, cosas importantes. El programa de resolución 319/99 tiene una validez de 6 meses, pero a partir de la fecha que la RT lo apruebe. Por lo tanto, no se tiene que poner en su interior ninguna fecha de validez. Hay muchas veces que nos viene: este programa tendrá validez de tal día hasta tal día, y es falso. El programa va a tener validez desde el día que lo apruebe el RT por 6 meses. Entonces no se gasten en ponerle fecha de inicio y final. Les expliqué que no se deben incluir actividades diferentes, a menos que se desarrollen siempre todas en cada obra. No pueden incluirse, muy importante esto, no pueden incluirse trabajos de demolición o excavación que puedan verse alcanzados por las resoluciones 503 o 550. En todos estos casos, así la obra dure un día, tienen que presentar un programa según resolución 51 o 35, lo que corresponda. Habrán visto que no dice en ningún lado la resolución 319 que haya etapas de obra ni cronograma de ejecución. Por lo tanto, no deben incluirse ni etapas, ni un detalle de etapas, ni un cronograma de ejecución de las mismas. Y por cada vez que se va a hacer una tarea, se tiene que presentar un aviso de obra. Pero no se deben presentar avisos de obra consecutivos uno tras otro en el mismo domicilio, porque automáticamente se interpreta que se debió haber presentado un programa según resolución 51 o 35 y se está evitando hacerlo, lo que la CRT puede considerar un fraude. Bueno, ahora vamos a hablar muy brevemente de las resoluciones 550 y 503. En cuanto se refiere a la confección del programa de seguridad, no implica ningún tipo de variación. ¿Por qué no implica ningún tipo de variación? Porque la excavación que se vaya a realizar o la demolición que se vaya a realizar van a ser etapas de obra que van a llevar implícitamente, por lo que pide la resolución 51, los riesgos asociados y las medidas de control. Por eso es que la resolución 550 y la 503 no afectan a lo que piden la resolución 51 respecto del contenido del programa. Y como había explicado antes cuando consultaba a Daniel, toda la documentación que requiere la resolución 503 es para contar con ella en la obra. Van a formar parte del legajo técnico que pedía la resolución 231, no del programa de seguridad. Por eso es que no deben presentarse ante la RT. Vuelvo a repetir, los inspectores de la ciudad de Buenos Aires principalmente, nunca pudimos averiguar por qué lo hacen, piden que la documentación de la resolución 550 cuente con el sello de la RT. Entonces habrá que presentarlo y esperar que le den el recibido, y de ahí no va a salir. Recomendaciones generales, y esto es para
los programas resolución 51 y 35 exclusivamente, no para 319. Cuando van a presentar un programa de seguridad nuevo, no olviden de adjuntar una copia del aviso de obra que hicieron antes. Y siempre cuando presentan el programa, controlen que sean correctos los datos de la RT, especialmente el número de contrato y los números telefónicos, especialmente para cuando hay una emergencia que esté resaltado y a la vista dentro del programa de seguridad. Fíjense que es muy común que los programas de seguridad sean rechazados por inconsistencia de fechas. Hay veces que nos presentan un programa de seguridad con un aviso de obra, y el aviso de obra, de hecho hoy mismo tuve uno, el aviso de obra dice, fecha de inicio de obra 15 de mayo del 23, fecha de fin de obra, 31 de diciembre del 23. Y adentro del programa pone fecha de inicio de obra 15 de mayo del 23, perfecto. Fecha de fin de obra 14 de agosto del 23. ¿En qué quedamos? ¿Es la fecha que se declaró como una especie de declaración jurada en el aviso de obra, 31 de diciembre? ¿O es la fecha que se puso en el programa? Presten mucha atención a que haya congruencia, que sea la misma fecha siempre. Después, en el aviso de obra, acuérdense que tienen que declarar, cuando hay 550 o 503, la fecha de inicio y finalización de la etapa. Esas fechas tienen que coincidir plenamente con lo que vayan a poner dentro del cronograma que habían puesto en el programa dentro del programa de seguridad. Traten de no poner muchas veces y en distintos lugares fecha de inicio de la obra, fecha final de la obra, porque cuanto mayor repetición, mayor probabilidad de error. Piensen que muchos programas se van a estar confeccionando en parte con las técnicas del copy y pegue. Y cuando copian y pegan, puede deslizarse una fecha inútilmente puesta en un cierto lugar del programa que no tiene nada que ver con el nuevo programa que se está confeccionando, ¿no? O sea, limítenlo a lo mínimo indispensable en cuanto a la posición de fechas. Al principio pongan fecha de inicio, fecha de finalización y no lo vuelvan a poner más en el programa. Y dentro del cronograma verifiquen que la fecha del inicio de la primera etapa coincida con la fecha de inicio de obra y la fecha de final de la última etapa coincida con la fecha de finalización de la obra que tienen declarada. ¿De acuerdo? También verifiquen con precisión el domicilio. A veces hay errores que se invierten números, que le dieron mal el dato y después se lo corrigieron y el aviso de obra quedó con una dirección y el programa con otra, un número distinto. Tiene que coincidir plenamente. Si les toca alguna obra alguna vez en algún lugar que no tiene un domicilio fijo, por ejemplo en un campo, dentro de la declaración del aviso de obra, de las ART, lo que van a tener que poner son las coordenadas de ubicación de la obra. Las podrán averiguar con el cliente de ustedes, donde se van con el Google Maps y de ahí sacarán las correspondientes coordenadas y cargarán las coordenadas en lugar del domicilio de la obra. Son casos excepcionales, los que trabajamos en el área metropolitana de Buenos Aires lo vemos muy raras veces, pero bueno, es una opción que hay que tener en cuenta. Otra cosa, antes de presentar el programa, verifiquen que no falte ninguna firma. Acá tenemos un tema por el cual la ART con la que trabajo, que es Prevención ART, viene siendo insultada desde hace muchos años, desde hace ya 3 años, y que es, por lo que yo considero, su correcta interpretación de las disposiciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Debido a la pandemia, se suspendió, por una razón sanitaria, la presentación en papel de los programas de seguridad. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo dispuso que se permitiera la presentación
de los programas de seguridad por vía digitalizada. ¿Qué significa esto? Que lo que dijo la SRT es que el programa se tiene que confeccionar en papel, firmar, y en vez de presentarlo en papel, escanearlo y mandárselo a la RT. Pero todo el mundo interpretó que esto implicaba también que las firmas podían ser pegadas. Las 3 firmas podían ser escaneadas y pegadas en todas las hojas. Lo que no es lo que pidió la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. No obstante esto, la casi totalidad de las ART aceptan las firmas pegadas, lo cual, desde mi punto de vista, es una afrenta a la responsabilidad de los profesionales. Si bien antes en el papel también se podían falsificar las firmas, de hecho ha ocurrido en varias oportunidades y se han generado diversos problemas, esta forma digitalizada de pegar las firmas es una invitación a que haya profesionales de higiene y seguridad o directores de obra que ni se enteraron de la obra y tienen su firma ahí pegada. Entonces, yo les recomiendo utilizar la primera metodología. Imprimir el programa en papel, ahora que ya prácticamente nos olvidamos de las limitaciones que nos produjo la pandemia. Imprímanlo en papel, háganlo firmar por empleador, director de obra y ustedes, luego lo escanean, hay diversas formas de escanearlo, hay aplicaciones gratuitas para el celular para hacer los escaneos que son muy buenas. Yo utilizo una que se llama Adobe Scan, que es excelente, rápida y gratuita. Y una vez que lo tienen escaneado, lo presentan vía digital a la ART. No se olviden siempre de que todas las firmas tienen que estar debidamente aclaradas. Como mínimo, la de la primera hoja, una vez que están aclaradas debidamente, la de la primera hoja, ya la del resto se sobreentiende, pero en cuanto a los profesionales de higiene y seguridad, no dejen de ponerle su sello y firma a todas las hojas. Eviten ser redundantes, como les dije antes, por ejemplo, con domicilios y fechas, porque la redundancia es una invitación al error. Después, no pongan cosas que no sirven para nada dentro del programa, que lo único que hacen es agrandarlo inútilmente. Por ejemplo, ponerle un sumario o un índice. No hace falta poner un índice. A ver, déjenme ver una cosita. Bien. El índice o un sumario es punto 1, dato de la empresa. Punto 2, dato de la ART. Punto 3, dato, y así sucesivamente. 7, 8, 9, 10, 12 puntos, lo que fuera. Cuando van a hacer otro programa, si cambia algo, se van a volver locos cambiándole los puntos al índice. Y el índice no se requiere, no aporta nada. Evítenlo, no sirve para nada y les puede generar solamente confusiones. Y ahora viene otra cosa conflictiva. No agreguen material que no se relacione en forma directa con la obra, ni con lo que piden las resoluciones 51 y 319. Por ejemplo, nos ponen en los programas de seguridad responsabilidades, responsabilidad del empleador, responsabilidad del profesional de higiene y seguridad. Esto no va a ser establecido por un programa de seguridad. Estos son responsabilidades ya establecidas legalmente. Pongan lo que pongan en el programa, no tiene validez. Lo que va a tener validez es lo que la legislación y la justicia interprete en caso de requerirlo. No corresponde ponerlos en los programas de seguridad. Normas contractuales tampoco. Si tienen normas contractuales específicas, hagan un contrato aparte con su cliente y déjenlas ahí escritas. A la RT no le interesan porque no participa de eso y no tiene validez. Los requisitos para subcontratistas monotributistas tampoco lo pide la resolución 51. No forman parte de seguridad. Para aquellas cosas que ustedes quieran que queden documentadas, hagan un documento privado con el cliente.
Bien, cuando armen los cuadros de riesgo, investiguen bien cuáles son los riesgos de cada etapa. Googleenlo, busquen, charlenlo con colegas, busquen información y vean que las medidas de prevención que van a poner en su programa sean efectivas, claras y lo más adecuadas posibles. No pongan medida de prevención, uso de PP. No sirve para nada poner eso. Lo que deberán poner es medida de prevención, uso de arnés de seguridad, tipo paracaídas, bla, 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 bla. Cuando se trata de realizar otras excavaciones menores a 1,20 m, o demoliciones que no sean estructurales, por ejemplo, en una pared común van a hacer un agujero para hacer una ventana, que no hay vigas, no hay nada importante, no van a estar incluidas en la resolución 503 ni 550. Por esto es muy importante que en el programa pongan, se van a hacer otras excavaciones de tal profundidad, pónganle la profundidad, por ejemplo, van a tirar una cañería subterránea a 60 centímetros de profundidad, se va a hacer una excavación de 60 centímetros de profundidad para tendido de cañerías. Con eso, el que lee el programa ya sabe que no le tiene que pedir, no le tiene que generar las implicaciones de estar en la resolución 503. Y si se va a hacer una rotura de una pared, se va a demoler un pedazo de pared para instalar una ventana sin dañar ninguna estructura portante de la edificación. Y con eso nos olvidamos del tema. Como les dije, el tema de la nómina de trabajadores, no se olviden de ponerla en todos los programas de seguridad, de una forma u otra, incrustándolo dentro o anexando la nómina completa. Tengan en cuenta para los programas de seguridad que lo bueno, si breve, es 2 veces bueno. Cuando los que revisamos programas de seguridad, nos llega un programa que tiene, porque nos han llegado, 150 páginas, lo primero que pensamos es, ¿qué cantidad hermosa de material que tengo para rechazarlo? Porque ya nos predispone. 150 hojas para un programa que a lo mejor se podía haber hecho en 15 o en 12. Entonces, no sean redundantes, no agreguen información inútil, no repitan cosas. Hay veces que nos ponen para de distintas etapas, en todas las etapas el mismo riesgo y todas las etapas la misma medida de prevención, en vez de haberlo puesto como riesgo general y aliviar la situación. Y bueno, con esto hasta acá, siendo pasadito un poquito la hora prevista, hemos terminado. Así que quedamos abiertos para las preguntas que quieran formular. Bueno, Jorge, buenísima la exposición. Mira, yo voy a romper el hielo con una. Hay una pregunta que hacen Carolina y Hernán, que dicen, bueno, yo la voy a decir, pero ahora es abierto, así que si Carolina necesita explicar un poco más, también le damos la palabra. Dicen lo siguiente, dice que el contratista principal no tiene personal y por lo tanto no tiene ART. Entiendo que la consulta es, a ver si lo leo. Carolina, ¿estás ahí? ¿Nos podés hacer la pregunta al aire, así ya la entendemos mejor? Carolina. O Hernán, que estaba con la misma pregunta. Hernán. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Hernán. Yo tengo un caso, por ejemplo, que el contratista principal al principio tenía empleado administrativo y lo tenía con ART. Al tiempo, a los meses, no sé cuántos meses, presenté el programa de seguridad 35 a la ART, me lo aprobaron y estuvo la obra controlada por la ART hasta un determinado mes. Después dejaron de venir y nos enteramos, al hacer el reclamo a la ART que no se presentaba, nos dijeron que se había dado de baja el programa porque la AFIP le había dado de baja a la empresa por no tener personal.
Entonces nos sugirieron hacer el mismo programa como un ATS firmado por el contratista principal, el director de obra y por el de higiene y seguridad, en este caso yo. ¿Eso es correcto? ¿Se hace así o ¿Qué no? tipo de obra estaban realizando? Una obra desde la demolición hasta la construcción del edificio. Bueno, en primer lugar, el contratista principal o el comitente puede, mejor dicho, el comitente puede tener un programa 35 sin presentar ART. Es el Sí, caso, por ejemplo, de muchos fideicomisos. Se sí. arma el fideicomiso, no tiene personal, pero confeccionan el programa 35. No lo van a presentar a ningún lado, pero ante una inspección de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tienen el programa para exhibir. La superintendencia les dirá si está bien, no está bien, si corresponde o no corresponde. Y luego habrá que ver si un contratista principal o si ellos mismos actúan como contratista principal, como comitente y con sus contrataciones directas. Cada uno tiene que tener su programa Resolución 51. No, eso sí, eso estamos de acuerdo. Pero Sí. el contratista principal no tiene personal, no tiene ART. No, eso no quita que no pueda confeccionar un programa de Resolución 35 y tenerlo sin Eso presentarlo lo en ningún tiene. lado. Eso lo tiene ahora sin presentar en ningún lado. Claro, Previamente, hasta ese periodo lo tenía presentado en la RT, claro. aprobado por la RT y hacía Claro. visitas de RT. Cuando la FIP le dio de baja por no tener más personal, no sé En cuánto realidad, tiempo. se dio de baja el contrato que tenía con la RT. La empresa, el comitente sigue existiendo, la FIP no lo da de baja. Pues si La no, RT deja de existir como persona jurídica. no, sigue teniendo quit y sigue figurando en la FIP como SA, Por pero eso, no tiene personal y no tiene RT. claro, se dio de baja el contrato de la RT nada más. Con lo Claro, cual no pero cambia nada. El la RT programa... lo dio de Sí. baja una vez que la FIP notificó que no tenía personal. ¿Está Bien, correcto eso? por eso, la RT dio de baja el programa y por eso Exacto. es que el comitente tiene que confeccionar un nuevo programa sin presentarlo en ningún lado. Y Perfecto. normalmente lo que se hace es confeccionar un programa a partir del día que se quedó sin el contrato con la RT y solo con las actividades que están pendientes de ese momento en adelante. Perfecto. Sí, sí. Prácticamente terminó la excavación y ahí le dio de baja la RT. Terminó el hormigonado y la excavación, perdóneme, la excavación y le dio de baja la RT al contrato. Sí. A partir de ahí, bueno, se hizo el programa de seguridad sin presentar, pero con todas las etapas de la obra. Sí, sí. Listo. Muchas gracias. Lo que no entendí fue lo de ATS, porque esto es una obra en construcción y no corresponde a ATS en ninguna forma. Programa de seguridad, discúlpeme, programa de seguridad. Está bien, listo. Ahora sí. Bueno, mal. gracias, Hernán. Levantó la mano Ángel y luego Nicolás, pero primero Ángel. Ángel. Hola, buenas noches. Quería sumar que tuve un caso parecido a este, que la contratista principal figuraba, pero no tenía personal a cargo, y en una inspección del gobierno de la ciudad me dijeron que igualmente el contratista principal debe mandar cada tanto a alguien a ver cómo están trabajando. Claro. Así que por lo tanto, acordate que vimos que tiene la una responsabilidad, persona, tiene la claro, responsabilidad de la coordinación de las actividades de prevención en la obra, el contratista principal. Tiene que contratar a alguien, no en su nómina, contratar algún profesional para que haga la coordinación de higiene y de prevención de riesgo, mejor dicho, en la obra. Es correcto. Sí, y aparte les quería consultar que me pidieron, por ejemplo, hacer un programa, que ya lo había puesto la pregunta, y no tienen ART esta gente. Es para hacer un trabajo en un country, y le piden un programa de seguridad. En ese caso, ¿cómo sería? Nada, se hace un programa de seguridad como el que se fuera a presentar en una RT si tuvieran, pero no se presenta en ningún lado. Solamente se le entregará
al comitente que está requiriéndolo. Hay Perfecto. muchos casos de gente que Ajá. pide programas de seguridad indiscriminadamente. Yo personalmente tengo un cliente que es una empresa que se ocupa de hacer elaboración de comida en establecimientos de terceros, en fábricas. Son los que manejan el comedor de la fábrica. Y la Claro. gerencia de higiene y seguridad de la fábrica nos pide programa de seguridad aprobado por la RT. Las discusiones que hemos tenido, porque ¿qué terminamos haciendo? Presentamos un programa de seguridad para que la RT nos conteste, lo visan con una nota que dice, se visa porque la actividad no está alcanzada por el decreto 911-96. Así como Ok. eso hay un montón de empresas que te piden Ok, o grandes. sea, lo hago, pero específicamente, no se presenta en ninguna RT. Nada, queda No. como monotributista. Claro, exacto, lo mismo. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. No, Ángel, de nada. Sigue Nicolás, que levantó la mano. Nicolás. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Nicolás. Bárbaro. Sumándome un poco al comentario y a la pregunta que hacía Hernán, si la contratista principal arma su programa de seguridad 35 y subcontrata un servicio para un servicio a un monotributista, legalmente o se tiene que hacer algo para el monotributista, armarle un programa de seguridad, un ATS. Legalmente no hay ninguna obligación de nada. Ok. Lo que sí tiene que hacer el contratante es exigirles la póliza de seguro de accidentes, las constancias de pago de monotributo vigente y Bien. requerirles que tengan la debida capacitación y que concurran a la obra provisto de los elementos de protección personal que correspondan. Perfecto. Y otra consulta que te hago, yo trabajo para una empresa que tiene varias sedes y esas sedes, y esta empresa contrata a una empresa que hace mantenimientos en todas esas sedes. Mantenimientos, por ejemplo, te digo, aire acondicionado y también hacen mantenimiento de las redes de tendido, de fibra. Son dos tipos de tareas distintas, pero ellos trabajan con un aviso de obra, un programa de seguridad 319, porque sus mantenimientos no duran más de 7 días. Pero son dos tareas distintas. Uh-huh. A lo que ellos cuando van a un sitio no hacen las dos tareas, hacen solo una. Debieran pueden tener armar un programa para cada cosa. eso, te pregunto, un programa por cada cosa tienen que tener. Sí. Ahora, Perfecto. hay otra opción. Mientras sean actividades vinculadas con la construcción, cuando se trata de un contrato de mantenimiento dentro de una planta, lo ideal sería hacer un programa según resolución 3551 por la duración completa del contrato. Bien. Con lo cual se olvidan de tener que estar presentando un aviso de obra cada vez que van. Bien, sí. Y uno por cada establecimiento, por supuesto. Eso sería lo más práctico. Ahora, con el 319 tienen que presentar un aviso de obra cada vez que van y tienen que tener en cuenta de que si presentan 2 consecutivos para la misma tarea, es automáticamente ahí se puede considerar una especie de fraude al programa 51 o 35 que se debió haber presentado. Porque el máximo son 7 días corridos, no se puede extender, no se puede complementar con otro aviso de obra. Entonces podría armar un programa de seguridad 3598 con toda la duración del contrato. Sí, uno para cada uno de los establecimientos de la empresa. Perfecto, gracias. Ahí Nicolás, digamos, bueno, estamos empezando a tocar algunos temas que yo les quiero hacer una aclaración. Hay otras 2 conferencias que van a tener mucha relación con lo que es la higiene y seguridad en la obra. Que es una que se está preparando, que es cómo llevar adelante un servicio de higiene y seguridad en una obra. Y la otra que se está preparando, que es la otra forma de enfocar qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, es una conferencia que está relacionada con la cuestión legal y nuestras responsabilidades y qué precauciones tenemos que tomar, ¿sí? Pensando en que algún día, Dios no quiera, pero tenemos un accidente mortal y tenemos que ir a hablar ante el juez.
La primera conferencia de todas, digamos, de todo esto, lo que tiene que ver con la actividad de la construcción, que es una de las actividades más riesgosas, pero tampoco es imposible, ¿no? Nos dedicamos a higiene y seguridad, ¿sí? No nos tenemos que asustar. Es esta que da Jorge Elvira, que tiene que ver con cómo elaborar el programa de seguridad. Una segunda conferencia que se está armando para este año, es la que yo le decía, que la estoy preparando yo, que es cómo llevar adelante un servicio de higiene y seguridad en la construcción, que va a hablar casi nada del programa de seguridad, porque eso se habla acá, lo explica perfectamente Jorge, pero vamos a hablar un poco más los esquemas de trabajo que hay hoy, las cooperativas, los monotributistas, las inspecciones en la Ciudad de Buenos Aires, las inspecciones en provincia, las responsabilidades y demás. Y después hay una tercera conferencia que estamos organizándola con el ingeniero Carlos Cañola, que hoy nos acompaña, y lo saludo nuevamente, un amigo de la casa, que tiene que ver con toda una parte que muchas veces descuidamos, pero si tenemos la mala suerte de que hay una muerte en una obra y nos llama el juez, se nos llenan los bolsillos de preguntas. A mí me ha tocado hace 15 días ser llamado para una audiencia. Fui en nombre de Copime, no fui como imputado, ni mucho menos, para un juicio que había en curso de un colega que le falleció una persona en obra. Entonces, bueno, cuando uno se sienta frente al juez y empiezan las preguntas, dice, esto no lo hice, esto lo hice, ¿por qué no hice lo otro? El programa está bien, está mal, no hay programa. Entonces, bueno, esa es una de las terceras partes que se está trabajando para poder armar este año, que esa parte, que es una de las más importantes de la profesión, la va a dar el ingeniero Carlos Cañola, si Dios quiere y todo sale bien, que tiene una gran experiencia en materia legal, ¿sí? Que es el otro enfoque que no tenemos que perder. Quería aclarar esto porque por ahí algunas preguntas tienen que ver con lo que es llevar adelante un servicio, y bueno, Jorge las puede responder perfectamente porque él en toda su trayectoria además lleva adelante el servicio de higiene y seguridad y conoce perfectamente, pero quería simplemente hacer un poco de publicidad. Van a venir otras dos conferencias, así que por favor estén atentos a la página de Copime porque van a ser muy interesantes. A ver, para lo que decía Nicolás, quiero completar una cosa a la pregunta de él. Esto desde el punto de vista del servicio profesional o de uno como profesional, el programa de seguridad e higiene 319 es un programa de seguridad muy peligroso para un profesional. ¿Por qué? La empresa donde nosotros lo brindamos, y esto es una conclusión mía personal, tiene que ser de mucha confianza, porque es un programa de seguridad abierto, sin domicilio, donde la empresa manda gente a trabajar a donde quiere, y nosotros no necesariamente nos enteramos, ¿sí? Entonces, ¿qué recomiendo? Y esto lo vamos a hablar cuando hablemos del servicio en obra, higiene y seguridad. Siempre tengan el acceso a la RT del cliente, ¿sí? Para poder entrar en todo momento y ver los avisos de obra que carga, porque los avisos de obra 319 se cargan un viernes a la tarde, se sienta un administrativo, carga 15 avisos de obra de 15 domicilios y nosotros no nos enteramos. Y la gente va a un montón de lugares. ¿Qué pasa? No nos enteramos, no tenemos posibilidad de ir, ¿sí? Nosotros, para que un legajo esté completo en una obra, hay ciertos documentos que llevar, ¿sí? El programa de seguridad aprobado, el aviso de obra es el primero. Ese es el que nos da la responsabilidad. Pero después tenemos que ir complementando con actividades nuestras para que en el caso de que ocurra algo y nos llame el juez, podamos exhibir actividad como responsables que nos llaman, porque la legislación nos llama responsables, aunque muchas veces no lo somos. Este capítulo tan interesante que estoy mencionando se va a tratar en las dos próximas conferencias que van a aparecer en algún momento durante el año, la del Servicio de Higiene y Seguridad en la obra de la construcción, y esta conferencia que aún no tiene título, que es la de responsabilidades legales y demás, que la va a dar nuestro colega, el ingeniero Carlos Cañola, próximamente, si todo anda bien, la podemos organizar. Quería completar solamente con eso la pregunta de Nicolás, y no sé si alguien más tiene una pregunta, nadie levantó la mano. Yo vi pasar por ahí una pregunta que me parece interesante. La Organización Mundial de la Salud dio por finalizada la alarma de pandemia de COVID. Algunas ART ya no exigimos más la presentación de los protocolos COVID-19 con los programas de seguridad.
consulte cada uno en su respectiva ART si se requiere o no se requiere. Lo que no significa que no se lo vayan a pedir los inspectores del gobierno de la ciudad o de la provincia en una visita a la obra, que tengan el protocolo, pero la ART ya no tiene obligación ni de recibirlo ni de aprobarlo. O sea que Bien, no presente más protocolos. Gracias, Jorge, porque yo seguía enviando el protocolo y respondí por eso, viste, que se pedía, pero bueno, gracias por el dato, me acabo de enterar y lo agradezco. Ángel tenía una pregunta. Sí, bueno, yo había preguntado del protocolo, bueno, ya me quedó claro. Lo que quería consultar era cómo es el tema de las visitas, según el programa que se presenta, 35, 51, 319. Las visitas perdón, Jorge, las visitas como profesional a obra o las visitas de la ART a la obra. No, la visita como profesional, como responsable. Eso está establecido en el decreto, en la resolución 231, creo que es, ¿no? La que Sí, establece qué cantidad de horas profesionales debe dedicar. Mira, Eso las ya visitas, forma parte Ángel, de la son conferencia de Daniel. claro, Ajá. las visitas, Ángel, son básicamente 4, una por semana, indistintamente de lo que sea la actividad de más, y después se fija una carga horaria. Eso muchas veces se puede acordar con el cliente, con el comitente y demás. La legislación es un poco escueta. Yo he tenido infinidad de discusiones por ese tema, porque la legislación, por ejemplo, entiende cuando fija una visita semanal que trabaja en obra una cantidad de gente, horario completo todos los días, pero no dice nada si una semana no hay actividad. Por ejemplo, en una obra, no sé, un contratista que hace aire acondicionado en una obra. Los tipos laburan de acuerdo al avance de la obra. A veces no tienen dónde instalar porque tienen que esperar que otro gremio termine un trabajo para que entren ellos atrás, y resulta que no van a obra. Esa semana vos no tenés que ir a hacer una visita, obviamente, pero la legislación dice que mientras está vigente el programa de seguridad, vos tenés que ir semanalmente. O sea, es muy vaga en los detalles, ¿sí? Tranquilamente te pueden pedir que vayas todas las semanas, porque es legal. Yo sugiero, esto ya tiene que ver con el servicio, con el presupuesto, que vos coloques una cantidad de visitas dentro del presupuesto y después coloques también un valor de visita adicional, que esté claro en el presupuesto, ¿viste? No dejes de detallarlo, porque si vos no lo detallás, el cliente te va a decir, mirá, la ley dice 4, vos me pasaste un precio, tenés que venir 4. Así que bueno, pero como decía antes, ya medio que es materia de la conferencia del servicio en obra, ¿sí? Patricia tiene una consulta. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi consulta tiene que ver con lo que recién se decía, que la visita ¿Podés hablar más fuerte porque no te escucho? cuando es una casa particular, la gente por lo general dice que todas las semanas tenés que venir, si es un trabajo. Supuestamente, según la legislación, sí sería una vez por semana. Yo lo consulté y bueno, me dicen, algunos hacen cada 10 días, cada 15 días, pero no tengo nada escrito, nada legal que yo pueda decir, bueno, esto es lo que tengo, cómo presentarlo, es según mi criterio. Patricia, discúlpame, te voy a comenzar respondiendo yo, después le paso la palabra a Jorge. Bueno, lamentablemente no pude escuchar. Jorge, ella comenta lo siguiente: una obra de no tanta magnitud en una vivienda particular, ella está haciendo un servicio, es una reforma de una vivienda aparentemente, una obra que no es de tanta magnitud, no es un edificio ni mucho menos, y bueno, el servicio, la pregunta de Patricia es, che, ¿son 4 veces también? Porque a veces hay 2 personas, a veces hay una, me imagino yo tengo alguna obrita así, y bueno, la respuesta mía de Patricia, y ahora te dejo a vos, Jorge, si querés completar, es triste y estrictamente en la legislación dice 4 visitas. Lo único que te puede exceptuar es que hay una semana que no haya actividad, y actividad es no hay nadie, y ahí decís, bueno, no voy porque no hay nadie, ¿qué voy a ir? Pero legalmente son 4 visitas las que están establecidas, ¿sí? Legalmente. En el medio negociás y acordás con el cliente, ¿sí? Recomendaciones hay un montón. Si es una demolición, una excavación,
están los muchachos haciendo el hormigón, con lo cual están en un piso 10 haciendo equilibrio sin arnés. Yo te recomiendo que vayas todas las semanas, ¿sí? Y en el caso que no puedas ir vos, trabajás con un técnico que es un enorme colaborador de licenciado del ingeniero en higiene y seguridad. No dejes de ir porque tenés que ver todos los quilombos que hay, que van a ser muchos. Si están pintando una pared en forma interna y no hay ni siquiera trabajo en altura ni nada, bueno, la situación es otra. O sea, vos también barajás esa posibilidad. ¿Sí? Jorge, perdón, te dejo la palabra. No, está bien, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Lo que sí que quisiera es agregar un tip, porque no solamente la resolución pide las 4 visitas, sino que incluso establece la cantidad de horas de dedicación profesional que se requieren en función de la cantidad de trabajadores. Y acá el dato clave para siempre tener en cuenta como una espada guardada bajo el poncho es que esas horas profesionales que establece no discrimina si son en campo o en gabinete. O sea que no hay por qué interpretar que se tiene que estar, supongamos que diga que tiene que tener 4 visitas de 3 horas. No se tiene que interpretar de esa manera. ¿Sí? Las 4 visitas son 4 visitas. Ahora, si estuvo media hora en la obra y 2 horas y media trabajando en su estudio, en la elaboración del informe y preparando las medidas de prevención y qué sé yo, está cumplido igual. Ok, muchas gracias. Sí. Bien, hay una pregunta de Juan Pablo por chat. Juan Pablo hace una pregunta que la verdad es muy interesante. No tengo bien clara la respuesta. Dice, con respecto al programa 319, ¿cómo serían las visitas? En un programa 319. Yo lo que creo es lo siguiente, Juan Pablo. Es una pregunta que realmente nunca me hice, pero las visitas están establecidas para una actividad en una obra. No están establecidas de acuerdo a la resolución del programa de seguridad. En un principio, habría que ver bien, orientado de otro punto de vista, tal vez legal, cuál es el respaldo que vos necesitas tener para, en el caso de un programa 319, ocurra algo, cuáles son las cantidades de visitas o las actividades que vos deberías tener para estar tranquilo. En un principio, por ahí, haciendo 4 visitas en el mes, una semanal, a un domicilio distinto, calculo que un juez puede interpretar que eso está cubierto. No lo sé, pero es una pregunta que la vamos a guardar para hacerla al ingeniero Cañola, que bueno, está acá con nosotros en el momento de su conferencia, ¿no? A ver si él nos puede ayudar. Carlos, no sé si vos querés completar con algún comentario respecto al 319. Sería bienvenido. Sí, quería comentar que a las empresas les gustan mucho los programas de resolución 319, porque con esos programas se ahorran pagarle visitas al responsable de higiene y seguridad y se ahorran de tener visita de la ART, porque las ART no visitan las obras de resolución 319. Es una mezquindad, es un artilugio que utilizan las empresas por mezquindad. Mirá, con respecto al tema de las 319, lo que hay que tener precaución y mirar, hay que tener el usuario y contraseña de la empresa, porque te pueden hacer una cantidad de visitas que vos ni te das cuenta. Le cuento un caso del día de hoy. Hay una empresa que la dejé en julio del año pasado. Estaba en provincia RT. Le di una notita de baja, deslindando cualquier tipo de responsabilidad civil y penal para que no se use mi nombre y mi matrícula. El cliente no se dio cuenta y hoy desde el estudio extendió ese programa. Evidentemente, me llegó a mí el programa. Entonces, ¿qué hice hoy? Hoy llamé a Provincia RT, le dije, mira, yo tengo acá la nota sellada, se la mandé al correo de ustedes, que no tenía ningún tipo de vinculación, ustedes reciben de parte del cliente una extensión del programa 51, que está mi nombre y mi matrícula, no han advertido que yo le di de baja. Entonces, les comento qué es lo que voy a hacer. Yo los llamo mañana a ustedes y me lo solucionan. Yo mañana le hago una denuncia penal. Porque durante este año,
no pasó nada. Y si hubiera pasado algo. Yo me cubrí porque tengo un recepcionado de Provincia RT que dice que a partir de tal día no tengo. Pero ¿qué hizo el cliente pícaramente? No tuvo más servicio, se quedó con el programa. Habría que buscar algún tipo de mecanismo que una vez que uno se desvincula, te tienen que devolver el programa. Pero tienen que volver a hacer como cualquier otro. No me tocó ninguna causa penal de ese tipo, pero la tengo pensada, porque vos no tenés forma de defenderte. De igual forma, con todos los avisos de los programas 319, en realidad lo tendría que hacer uno entrando con el usuario y contraseña del cliente, para tener el control. Que no te, porque se terminó el contrato, te peleaste con el cliente y lo sigue usando. Lo sigue usando tranquilamente. ¿Cómo tenés el control? Excepto que vos digas, bueno, me di de baja, pero fíjense que en Provincia RT, si bien tenía el sello de recepcionado, no tomó ninguna medida. Pasó casi un año, pasaron 10 meses, y por un error involuntario me llega a mi correo electrónico hoy la extensión por unos meses más. Por supuesto que lo voy a accionar judicialmente. No es la primera vez que pasa esto, ¿eh? No se te escucha, ¿eh? Bien, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Perdón, yo estaba silenciado. Gracias, Carlos. Mira, solamente un comentario de color es que, bueno, hay mucho trabajo silencioso de las personas que trabajamos en los consejos, que somos simplemente otros profesionales que trabajamos para resolver los problemas de todos. Se están por tener reuniones con la UART, la Unión Argentina de RT, para tratar un poco este tema de la fragilidad de las plataformas de las ART en cuanto al profesional, porque hoy una persona, un administrativo de la empresa, digamos, puede validar extensiones de obra y demás, y no necesariamente utiliza la matrícula de uno, y es suficiente para extender una obra de más sin que uno lo conozca. Entonces este tema se va a tratar, ¿sí? Vamos a ver cómo nos va, pero bueno, está pensado porque es algo, la plataforma de RT en este sentido tiene una fragilidad muy grande, ¿sí? Una persona administrativa ingresa, extiende obras y hace un montón de documentos, y lo único que le pide a la plataforma es coloque el nombre del profesional y el número de matrícula, nada más. Y eso es muy frágil, ¿sí? Estamos muy expuestos, así que eso está visto, está pensado. Te agrego un punto Carlos. más. Te agrego un punto más. Te puedo hacer un programa sin que vos te des cuenta. Porque al estar digitalizado toda la firma es copiar y pegar. Entonces vos no te, excepto que vos te hayas quedado con el usuario y contraseña y el cliente no lo haya cambiado, entrás en la RT y mirás. A ver si te metió un programa más. Le voy a dar una apreciación después de la cantidad de causas penales que me tocó resolver. De los clientes, lo único que hay que esperar es ingratitud. Nada más que eso. Ingratitud. Sí, sí, a veces hay que tomar muchos resguardos, ¿sí? Como el descuido, tampoco perseguirse, pero hay que tomar en todos los casos todos los resguardos porque los problemas ocurren. Y bueno, eso va a ser justamente parte de la conferencia del ingeniero Cañola que se está organizando para que la tengamos este año, para que nos aporte todos esos conocimientos. Bueno, no sé si hay alguna consulta más, si no, creo que la mayoría de nosotros tenemos la comida medio a preparar y nos están esperando para comer, calculo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, recuerden, primero gracias por participar, gracias al ingeniero Jorge Elvira por su trabajo, su predisposición, a pesar de su inconveniente de salud, que gracias a Dios está bien. Gracias al ingeniero Carlos Cañola, que también nos acompañó hoy. Gracias a todos. Esta conferencia va a estar grabada y subida, está siendo grabada, va a ser subida a la página, al canal YouTube de Copime, en muy breve, y la van a poder ver. Hoy la que pueden ver es una muy parecida, que fue la del año pasado, y muchas conferencias más, así que también las pueden ver. Bueno, gracias nuevamente a todos y buenas noches. Será hasta la próxima conferencia, ¿sí? Claro. Gracias, Jorge y Carlos. Bueno, Chao, muchas gracias a todos por participar. Será hasta la próxima.